Bienvenidos, hoy hablaremos sobre los avíos más importantes para hacer lencería. Empezaremos hablando sobre el elástico mercerizado o elástico común. Es el mismo que utilizamos para prendas de vestir. Sin embargo, para lencería utilizaremos las medidas más pequeñas, como de 1 centímetro, 8 milímetros y así. El siguiente es el elástico plano. Y su diferencia con el anterior es que es más delgado de espesor. Si los comparamos podemos notar la diferencia. Por otro lado, el acabado de este es mucho más fino. Este elástico lo aplicamos para los bordes de los encajes, para elasticar ropa de baño, pero siempre teniendo en cuenta que es un elástico que al ser más liviano no tiene como principal función el brindar soporte. Aconsejo usarlo para elasticados en telas livianas como encajes o tules. Continuando con los elásticos, hablaremos de este. El elástico con moras o elástico panty. Su característica principal es que es afelpado y suave por un lado y por el otro lado no. También brinda mucha tensión y es firme, por lo que es utilizado para elasticar cinturas y bases de brasier. Este elástico lo encontrarán en distintas calidades, por así decirlo. Los más económicos tienden a perder su elasticidad con el tiempo más rápido, mientras que los más costosos pueden durar mucho más con la misma elasticidad y tensión. Si eres principiante, siempre es mejor empezar utilizando los más económicos. De todas formas, el que elijas dependerá también del tipo de prenda y precio final que quieras ponerle si es que estás pensando en vender. En este brasier he aplicado el elástico, como les dije, en la base, que es donde se necesita mayor soporte. El más usado es este de 1 centímetro, pero también encontrarán de medidas mayores, como este de 2 centímetros. Lo verán principalmente aplicado en bralets y también en la base de brasieres de tallas plus o incluso en prendas inferiores. Hay otro tipo de elástico que está relacionado a estos y es el elástico decorativo, muy similar a los otros, suave por un lado y plano por el otro. ¿En qué se diferencia? En que es más delgado de espesor. Tiene una tensión mucho menor y podrías notar que incluso trasluce cuando lo estiras. Y eso lo hace ideal para elasticar contornos de pierna o contornos superiores de brasier. Junto a estos hay otro elástico, también decorativo, pero que no tiene acabado afelpado por ninguna de sus partes. Es el mismo que he usado en un video anterior para hacer unas medias. Es el que más se trasluce al estirarlo, pero es el que viene con acabados y diseños mucho más bonitos. Justamente como se llama, un elástico decorativo, que no brindará mucha tensión ni soporte. El siguiente tipo de elástico es el sesgo elástico o bies. Se caracteriza por tener una marca o hendidura en el medio, que nos permitirá después doblarla y así coser. Este sesgo elástico viene también en muchas calidades y muchos tipos. El primero era un sesgo con acabado brilloso por uno de sus lados. Este de aquí es un sesgo de microfibra, con acabado mate y más ligero. El de microfibra particularmente podrás encontrarlo, como les dije, en muchas calidades, algunas con mayor o menor tensión a las otras. Será cuestión de escoger el que se adapte más a lo que estás buscando. Normalmente suelen venir de proveedores de China, Colombia, Brasil, etc. Por último, está este sesgo que tiene las marcas acanaladas mucho más notorias. Su espesor también es un poco mayor, pero todo esto lo hace perfecto para quienes inician, ya que es el más fácil de doblar
y por ello el mejor para empezar a practicar. No aconsejo empezar con los de microfibra porque son los más difíciles de coser. Tienden a no seguir la guía de doblez y eso podría hacer que te sientas frustrado. Mejor empieza por los otros. Bien, es el turno de los tirantes o elástico bretel. Es satinado por uno de sus lados y suave al tacto por el otro. Lo encontrarás en distintas medidas de ancho, también en distintos espesores según el proveedor. Tiene cierta elasticidad, así que ten en cuenta eso siempre. Es aplicado principalmente en tirantes de brasier, pero también puede ser usado en portaligas, juegos de arnés y mucho más. Y no podemos dejar de mencionar a todos los avíos metálicos que acompañan a los insumos anteriores, empezando por los reguladores, que se usan principalmente para los tirantes o breteles. Así como en todo lo demás, también cuentan con distintas medidas. Otros son las argollas. Además tenemos a los ganchos metálicos. Algo a tener en cuenta con las argollas es que estas no tienen un inicio y un fin. Podrías confundirlas con otras que hay para la producción de bolsos o accesorios de cuero. Todas estas son las más utilizadas para hacer lencería. Pasaremos a hablar sobre las varillas, muy importante en la elaboración de brasieres. De ellas encontrarás de muchos tipos y formas. Incluso las posibilidades pueden variar según el país. Las hay de copa entera, media copa, strapless, push-up, para bralette y así. Debes estar muy atenta al momento de comprarlas, porque también sus medidas e incluso las formas pueden variar según la marca del proveedor. Una vez que encuentres la ideal, quédate con esa y no la cambies, y así no tendrás que modificar tus moldes o patrones cada vez que le compres a un nuevo proveedor. Así que a veces podría tomarte más tiempo en elegir la marca que te guste más o que se adecue a lo que estás buscando. Si mencionamos a las varillas, pues tendremos que mencionar a las tapavarillas o tapabarbas, que como su nombre lo indica, cumplen la función de cubrir o ser un canal para las varillas. El objetivo es que sientas su textura afelpada, mas no sientas el contacto con las varillas, es decir, que no te lastimen. Hay otro tipo de tapavarilla que es el de tipo curvo. Tiene un acabado semi-satinado por un lado y es mucho más delgado de espesor al otro. Igualmente tiene un canal para introducir la varilla, sin embargo con sí podrías llegar a sentir la textura de la varilla. Es más utilizado por ser económico. Si cuentas con una máquina familiar, no te recomiendo tanto usar el primero, porque al ser más grueso, es como si aplicaras más capas de tela al coser, y esto podría afectar un poco el funcionamiento de tu máquina. Lo ideal es usarlo con máquinas industriales. Un avío similar al anterior es el tapa costuras. Como su nombre también lo indica, se utiliza para cubrir costuras como en copas, costados o cualquier parte donde no quieras usar la remalladora, pero que no necesite estirar. Vamos a hablar de los gafetes, que son este conjunto de dos piezas y, como sabrás, sirven para crear aberturas para brasieres, portaligas, bodys, entre otros. Sus medidas y largos y cantidad de ganchos puede variar mucho, así como la textura que tiene.
te aconsejo comprarlos así como estos que vienen ya doblados. Te va a ahorrar muchos pasos de costura, ya que también encontrarás otros que vienen abiertos, similares a este que es otro tipo de gafete. Un gafete continuo que se vende por metros. Es más utilizado para hacer corsets, fajas y en toda prenda que requiera una abertura más grande. Estos sí, de todas maneras deberás doblarlos al coser, y esa es su principal diferencia con los otros. Ya para finalizar, veremos las agujas que se utilizan para las costuras de lencería. En primer lugar, usaremos unas como estas que son universales para tejido plano, de número 11 o 12, en todas las partes donde usemos puntada recta o donde se presenten varias capas de tela. Nunca para costuras en partes elásticas. Para esas partes son ideales las agujas de punta de bola. Y como dicen, son ideales para tejido de punto. Puedes usar del número 11 o 9, dependiendo al tipo de tejido. Aunque te resulte tedioso, es mejor ir cambiando las agujas según la parte que vas a coser. Eso hará que tus agujas duren más tiempo y que no pierdan la punta. Y así no hayan saltos de puntada. El hilo que yo estoy usando es un hilo común 40/2, que es el que se usa regularmente para cualquier tipo de costura. Funciona muy bien porque estamos utilizando puntadas de tipo elástica para las telas elásticas. Entonces, eso facilita el estiramiento de la tela aún usando ese tipo de hilo. Aquí tenemos este brasier y podemos observar los distintos avíos que han sido aplicados en él, entre elásticos, tapavarillas, sesgos, gafetes, tirantes, breteles y también lazos. Aquí en el costado es donde se puede aplicar el tapacostura si es que quieren unir dos piezas, solamente para que quede un acabado más limpio. Y si lo que quieren es reforzar esa parte mucho más, usen el tapavarillas, pero introduzcan una varilla de silicona. La cortan según el tamaño que necesiten y eso otorgará un mejor soporte en el brasier, sobre todo para tallas mayores a 36. El elástico decorativo puede muy bien ir aplicado en los escotes. Podría también ir en los costados, aunque no es lo ideal. Pero como les dije, es según el tipo de prenda y el uso al que está enfocado. Eso sí, jamás les aconsejaría que lo usen en la base de los brasieres porque eso no les brindará nada de soporte. Este es otro brasier ya usando copas prehormadas. Espero que este video les haya ayudado a reconocer los avíos principales para hacer lencería y que aprendan a reconocerlos y elegir los que más les convengan. También esta será una base para todos los futuros proyectos de costura de lencería. Así que ya saben, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia de video, la pueden dejar abajo o enviarme un mensaje a Instagram o a Facebook. Eso ha sido todo. Yo soy Liz y hasta el próximo video.